A ver si pueden ver. ¿Ahí están viendo la pantalla completa? Ahí se ve, sí se ve. A ver, ¿dónde está la diapositiva que quería? Ahí está. ¿Se acuerdan ya cuando hablamos de lesiones preneoplásicas o potencialmente malignas, que decíamos es la etapa de transición o la zona gris en la cual un tejido, bajo determinados estímulos, va perdiendo esa capacidad de control en cuanto a la proliferación celular y a la diferenciación, y va a dar lugar a cuadros de diferente gravedad, diríamos así, que lo definíamos como displasias epiteliales. Y se acuerdan que habíamos dicho que la gravedad de esos cambios, tanto citológicos como arquitecturales en ese epitelio, puede adoptar distintas denominaciones o distintas nomenclaturas, desde displasia leve, moderadas a severas o graves, o para simplificar, como se utiliza actualmente, displasias de bajo y de alto grado, que esto tiene más que nada una finalidad, sobre todo desde el punto de vista legal, porque simplifica un poco el tema de la diferencia que puede haber interobservador en el momento de graduar una displasia, porque es una cosa muy subjetiva. ¿eh? Recuerdan que hablábamos de displasia leve cuando esos cambios citológicos y arquitecturales estaban presentes nada más que en el estrato basal del epitelio, de moderado cuando ya comprometía el estrato basal y el estrato intermedio, y de severa cuando yo veía esos cambios comprometiendo todo el espesor del epitelio, que incluso a veces, dependiendo de la apreciación de cada observador, a algunos le parecerá una displasia severa y a otros ya le parecerá un carcinoma in situ. Lo que me interesa ahora es que les quede claro de que desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de tomar decisiones terapéuticas, eh, no hay mucha diferencia en cuanto a qué conducta yo voy a tomar cuando estoy frente a una displasia severa o a una lesión que ya es un carcinoma in situ, porque se tratan de la misma forma, porque se considera, y eso surge de estudios de metaanálisis y de estadística de un número importante de casos, de que en esta etapa de cambios en el epitelio, estos cambios ya son irreversibles. Por más que yo quite, por más que yo elimine todos los factores que puedo estar considerando hayan sido los desencadenantes de estos cambios displásicos en el epitelio, esto no tiene vuelta atrás. Y la acumulación de alteraciones, sobre todo de mutaciones, ¿eh? que va sufriendo el epitelio a medida que va aumentando el grado de displasia, en este estadio de displasia severa o de carcinoma in situ, es importante, y eso hace que estos cambios ya no puedan revertirse, ¿sí? ¿A qué apunta esto? Que lo que nos interesa a nosotros, que el día de mañana, cuando ustedes reciban un informe histopatológico, tengan noción de la importancia y de la implicancia que tiene en el pronóstico y en su conducta terapéutica el hecho de que ustedes se encuentren en el informe que diga displasia severa o carcinoma in situ, ¿sí? Eh, y eh, con respecto al carcinoma in situ, ustedes fíjense que está incluido dentro o junto con la displasia severa porque desde el punto de vista biológico sigue siendo una lesión que no atraviesa, que no infiltra el corion, o sea, sigue siendo lo que se llama una neoplasia intraepitelial, y por eso se la menciona y se la incluye dentro de las lesiones premalignas, porque evolutivamente es una lesión premaligna. Hasta que yo no vea invasión
que es el criterio, la condición para hablar de una neoplasia maligna verdadera, el carcinoma in situ sigue siendo un estado precanceroso porque no estoy teniendo invasión. Pero desde el punto de vista morfológico o histológico, yo estoy viendo ya alteraciones arquitecturales, alteraciones madurativas y citológicas propias de una neoplasia, que decíamos, estas alteraciones citológicas y arquitecturales son compartidas ya con las neoplasias, porque justamente estamos hablando de esta etapa de transición, de esta zona gris de transición, de estos cambios hacia realmente una transformación del epitelio. ¿Queda claro? Eso por un lado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando hablamos, ¿se acuerdan de esta edificación? A ver si tengo el otro PowerPoint que habíamos visto. Por eso, Susana, cuando hay en piel te sacan y entonces te hacen la extirpación quirúrgica y te dice que queda tejido sano. ¿Puede ser? Es exacto, Porque o sea, por eso, esperen que me perdí acá. Detener, compartir, ahí está. Esa es justamente las implicancias que tiene, que tiene esto, porque desde el punto de vista de mi decisión en cuanto a la terapéutica, yo tengo que tener presente de que así se trata de una displasia severa o se trata de un carcinoma in situ, eso no tiene vuelta atrás y la conducta tiene que ser extirpar o tratar y incluir en eso márgenes de tejido sano justamente para evitar la recidiva y para evitar que eso evolucione a una lesión infiltrativa. ¿Está? Y otra cosa que quería aclararles, a ver si encuentro el power que les quería mostrar, de la doctora que vimos en la clase pasada. Aguárdenme un minuto. Acá. ¿Yo no estoy compartiendo ahora? No, ¿verdad? no se ve nada. No, Ahí está. Ahí sí. No, todavía no se ve nada. Ahí sí, Ahí sí. ahí se ¿Se ve. acuerdan Ahí se ve. cuando en la clase pasada les mostramos el sistema de estadificación de los tumores de boca, que es el que nos interesa que ustedes por lo menos manejen y tengan presente? En este sistema, fíjense que era el TNM, T de tumor, N de nódulo o ganglio linfático y M de metástasis. Hablábamos en el T que el T1 eran aquellos tumores que medían hasta 2 centímetros de diámetro. Estos parámetros de medida se establecen otra vez por datos estadísticos, viendo la evolución en un número importante de pacientes, qué comportamiento en general tienen esas neoplasias en ese rango de tamaño, para protocolizar un tratamiento. Lo que quería aclararle, porque no está acá en este cuadro, es el concepto que acá no está incluido, el T0 que la doctora les dijo. El T0 es cuando yo no estoy viendo infiltración, o sea, estoy viendo una lesión que puede ser intraepitelial, el llamado carcinoma in situ, o mejor dicho, no veo lesión, y el T1, fíjense que ya tiene de 0 a 2 centímetros. Eso acá no está en este cuadro, por eso quería aclararle que acá tendríamos que tener una categoría anterior, que sería T0, y TIS, que es el carcinoma in situ. Y también tenemos una categoría intermedia, que también es importante que ustedes sepan, así que anótenla, que es el carcinoma microinvasor, que es aquel que mide hasta 3 o 5 milímetros, tanto en extensión
como en profundidad. De 3 a 5 milímetros en superficie y en profundidad. Quiere decir que yo estoy viendo ya un carcinoma con invasión, ¿sí? Pero que no superan esas medidas. Y ustedes dirán, ¿por qué no estamos complicando tanto la vida? ¿Y por qué a ese ya no lo ponen como carcinoma invasor y listo? Porque se vio que estadísticamente en el rango de esas medidas de 3 a 5 milímetros es muy poco probable que ese paciente tenga en ese momento evolutivo de la lesión compromiso de los ganglios linfáticos y de los vasos linfáticos del sitio, es decir, compromiso o embolias linfáticas que después van a vehiculizar células neoplásicas al ganglio linfático satélite de la primera estación ganglionar de esa región anatómica. Y por lo tanto, yo tendré que ser menos agresivo en el tratamiento. No voy a hacer, por más que yo tenga el informe de un carcinoma invasor, no voy a hacer una resección quizá tan amplia, con tantos márgenes, o no voy a hacer un vaciamiento ganglionar, sino que voy a tener una conducta conservadora, voy a extirpar la lesión con márgenes de resección y voy a vigilar e investigar la cadena ganglionar tributaria, diríamos así, buscando la presencia o no de compromiso. Pero, como les digo, estadísticamente, en el rango de esas medidas de 0,3 a 5 milímetros, tanto en superficie como en profundidad, que es lo que se llama carcinoma microinvasor, y que ustedes pueden el día de mañana encontrarse, ¿eh? Y mejor dicho, es mucho más frecuentemente ahora de encontrarse porque gracias a Dios hay gente más entrenada y se detectan cada vez más temprano alteraciones en la mucosa bucal. Entonces, eh, es mucho más frecuente de que nos encontremos con lesiones que están en este estadio de una displasia severa, de un carcinoma in situ o de un carcinoma microinvasor. Entonces, tienen que saber qué implicancias tiene en cuanto al pronóstico y en cuanto a la decisión de tratamiento y seguimiento de ese paciente. ¿Quedó claro? ¿Se van a acordar entonces la diferencia? ¿Qué es un carcinoma in situ? ¿Qué es un carcinoma microinvasor? ¿No hay ninguna duda? ¿Me están escuchando o no? Sí, se escucha. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en este grupo particular de lesiones quísticas y neoplásicas que vamos a ver más en detalle en la clase que viene, referido a las lesiones que derivan del epitelio odontogénico, que tiene justamente la cavidad oral tiene la particularidad de la presencia de este tipo especial de epitelio y en el que ustedes van a tener que hacer también un recuerdo histológico y sobre todo embriológico de las diferentes etapas de la dentinogénesis, porque es justamente resabios o restos que quedan en alguna de las etapas durante la dentinogénesis lo que da lugar a la aparición de estas lesiones quísticas y de algunos de los tumores de origen odontógeno que vamos a ver. ¿Se ve toda la pantalla ahí? Se ve, Sí, Susi. profe. Bueno, entonces, en primer término, lo que tenemos que recordar es el concepto que habíamos visto cuando vimos lesiones elementales de cuál era la definición de quiste.
que quiste era toda cavidad patológica de contenido líquido o semilíquido que sí o sí debe tener un revestimiento epitelial. Esa es la condición, decíamos, para llamar a esta lesión como quiste. Si no tiene revestimiento epitelial, hablamos de una lesión pseudoquística, pseudoquística, que puede parecerse clínicamente, radiológicamente, o a la macroscopía una lesión de quiste, pero si no tiene este revestimiento, no es un quiste verdadero. ¿Por qué? Porque la presencia de epitelio en esta cavidad induce a pensar de que puede haber otros cambios secundarios en la cavidad quística, justamente a partir de cambios o de estímulos que puede sufrir ese revestimiento epitelial. ¿Mm? Un ejemplo de lesión pseudoquística es, por ejemplo, la que vemos en los mucoceles, que, ¿se acuerdan? La habíamos visto como ejemplo de lesiones quísticas que pueden ser quistes verdaderos, como este, si son quistes de retención por obstrucción de los conductos de las glándulas salivales, o quistes o pseudoquistes, mejor dicho, que son los quistes, los mucoceles por extravasación, en donde la sección del conducto provocaba el derrame de saliva al conectivo adyacente, y la acumulación de saliva provocaba la formación de una pseudocavidad llena de moco, pero sin revestimiento epitelial. Ese es el mejor ejemplo y el más cotidiano que ustedes van a ver de lesión quística verdadera y de lesión pseudoquística. ¿Mm? Entonces, eso por un lado. En general, los quistes de origen odontogénico, bueno, uno que son propios del macizo facial, por justamente contener tanto en tejidos blandos como intraóseo en los maxilares, a veces restos de ese epitelio odontogénico que queda atrapado eh, en diferentes sitios, en diferentes trayectos durante la dentinogénesis y que pueden permanecer así como restos de lámina dental, por ejemplo, o que pueden dar lugar a la aparición de estas lesiones. Crecen fácilmente por aumento del contenido y ese aumento de contenido líquido se debe fundamentalmente o se origina fundamentalmente a partir del epitelio. El epitelio, por diferencia de presión hidrostática y osmótica, va acumulando líquido, ese líquido va separando las células de esos pequeños nidos o cordones epiteliales y va dando lugar a la aparición de pequeñas cavidades sí, pequeñas cavidades o espacios conteniendo líquido que después se juntan y convergen y forman una cavidad más grande. A medida que el quiste aumenta de tamaño, este proceso, diríamos, se incrementa, favorece, diríamos así, la acumulación de más líquido. Siempre tengan presente que en el quiste tenemos que tener presente qué características puede presentar ese revestimiento epitelial que rodea la cavidad, el contenido del quiste que también puede tener diferentes características y que ustedes ya lo pueden ver y lo pueden percibir y lo tienen que consignar en el momento que ustedes se encuentran con un quiste y lo están tratando, lo drenan, lo marsupializan o lo exteriorizan. Muchas veces la persona que después va a analizar parte de esa pared quística para confirmar su sospecha diagnóstica no tiene ese dato de las características que tenía el contenido y es un dato importante porque van a ver que a veces estos quistes pueden sufrir cambios sobre todo por inflamarse o por sufrir cambios en el epitelio de revestimiento. Entonces, recuerden siempre que hay que tener en cuenta las características de ese revestimiento. Este revestimiento epitelial asienta sobre una pared de tejido conectivo, que
que también va a tener una composición variable dependiendo de qué quiste se trate, y por fuera habrá a veces un tejido conectivo más denso que delimite la pared quística dependiendo del tiempo de evolución que tenga ese quiste, o inclusive hueso neoformado que va a circunscribir esa cavidad. Generalmente los quistes se ven como imágenes radiolúcidas de contornos lisos y corticalizados por esa neoformación de hueso reaccional periféricamente al quiste, y esos son detalles que a veces en la interpretación radiográfica son importantes porque no solamente nos cuentan la historia y el tiempo de evolución de esa lesión, sino también nos permite a veces hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones que pueden simular lesiones quísticas y que no son, llámese tumores odontogénicos, o lesiones quísticas que son propias de los huesos maxilares y que son de origen no odontogénico y que a veces se parecen en las imágenes radiográficas. La mayoría son asintomáticos, salvo que se inflamen, o salvo que sean de origen inflamatorio, como vamos a ver a veces en los quistes radiculares o periapicales. Son de crecimiento lento, provocan desplazamiento generalmente de las piezas dentarias y en algunos casos reabsorción de las raíces dentarias, movilidad dentaria, a veces pueden llegar a adelgazar, a bombar las corticales óseas dependiendo de la localización que tengan, o incluso pueden llegar a perforar la cortical. Pero un concepto importante que ya les tiene que quedar con respecto a las lesiones quísticas es que el diagnóstico sí o sí se hace de la sumatoria de los datos clínicos que yo tenga y que tengo que recopilar, y eso incluye edad del paciente, en qué etapa de la dentición está, en relación a qué pieza dentaria está, qué ubicación tiene con respecto a esa pieza dentaria, si hay movilidad dentaria, si hay desplazamiento, si hay retardo en la erupción de piezas dentarias, si hay piezas dentarias retenidas. Todos esos datos suman para ir haciendo la diferenciación de los distintos tipos de quiste. ¿Qué características radiográficas la radiología y el CONVIN sobre todo aporta datos valiosísimos a la hora de diferenciar los diferentes tipos de quistes? Y por último vamos a tener la ayuda, diríamos, confirmatoria de la histología. Y eso es otra cosa importante que les tiene que quedar. Todo material o toda lesión quística debe ser biopsiada y debe ser estudiada desde el punto de vista histopatológico de manera completa. Siempre, siempre, no odien eso porque vamos a ver lesiones quísticas que pueden sufrir transformación, o como decíamos hoy, hay lesiones que parecen ser quistes odontogénicos y no son, son otra cosa y radiológicamente son indistinguibles de un quiste odontogénico verdadero. Y es solamente la histología la que me va a permitir hacer la diferencia. Pero ninguno de estos tres Eso elementos... pasa, doctor, eso pasa, Sí, Susana, perdón, con el granuloma, porque los que hacemos a veces endodoncia, no sabemos si se trata un quiste o un granuloma, hasta que le hagan la exactamente. histología, pero hay Hasta que hay no que hacer tengan la todo. histología. Exactamente. Entonces, que les quede grabado que ninguno de estas tres patas diagnósticas por sí solas son definitorias. Yo tengo que sumar los hallazgos de estas tres patas para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y entonces, bueno, ¿cómo pueden evolucionar? Pueden crecer hasta cierto límite, y eso está condicionado otra vez a la ubicación que tengan. Pueden tener, incluso reducirse en tamaño durante su evolución, pueden mantener su crecimiento y producir, como les decía, grandes alteraciones, a veces destruir, o sea, fíjense, son lesiones quísticas, son lesiones benignas, pero a veces
pueden alcanzar dimensiones tan importantes como vamos a ver ahora, por ejemplo, en los queratoquistes, que pueden llegar a destruir gran parte de los huesos maxilares. ¿Eh? Se pueden originar a merced de distintos, varios islotes epiteliales, y eso hace, dependiendo del tipo de quiste que estemos hablando, de que sea posible la aparición de recidiva. Y todo eso lo vamos a ir dilucidando justamente del análisis que decíamos de la clínica, de los hallazgos radiológicos y de la histología. Entonces, van a encontrar muchas clasificaciones de lesiones quísticas odontogénicas. La que nosotros adoptamos y que es la que presentó la OMS en su última edición del 2017, es esta. Primero hace una primer división en dos grupos, que son los quistes inflamatorios y los quistes no inflamatorios. Perdón, en los quistes odontogénicos y de origen no odontogénicos, que acá entran los fisurales. En estos quistes no odontogénicos también entran los quistes que les mencionaba hoy, quistes de otra naturaleza, quistes simples óseos, quistes óseos aneurismáticos, que no se originan del epitelio odontogénico. Y dentro de los odontogénicos, les decía, en inflamatorios y no inflamatorios. Dentro de los inflamatorios, el principal y el más frecuente que vamos a ver y que ustedes van a ver cotidianamente en su consultorio son los quistes radiculares, que ya lo hemos visto, lo hemos mencionado cuando vimos patología periapical. ¿Se acuerdan? Entonces, el quiste radicular, apical o periapical son todos sinónimos de una misma lesión que resulta de la degeneración crística de un proceso apical que tenía que tener como condición de que haya sufrido epitelización. ¿Se acuerdan? Esa variante de proceso periapical en el cual los restos epiteliales de Malacés eran estimulados, formaba un granuloma epitelizado, y esos restos de epitelio de Malacés que son estimulados por el mismo proceso inflamatorio dan lugar a la formación de un quiste. Entonces, el quiste radicular apical o periapical, que es el más frecuente de ver, es el más frecuente y es el que pertenece al grupo de los inflamatorios. Unas variantes de estos quistes periapicales son el quiste residual y estos quistes que vemos acá. El quiste residual, bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle, es cuando yo hago la extirpación de la pieza dentaria, porque generalmente los quistes, ¿se acuerdan que los procesos periapicales y los quistes periapicales estaban siempre asociados a un diente no vital? Es decir, yo tenía como punto de partida principal, aunque no era la única, como punto de partida principal un proceso que se iniciaba generalmente por una lesión de caries amplia, con una muerte pulpar, con una necrosis pulpar, y que derivaba en un proceso apical. Generalmente esa pieza dentaria va a la extracción, pero a veces se extrae el proceso junto con la pieza dentaria, pero a veces quedan restos, si no se ha cureteado bien la zona el sitio de la extracción y del granuloma, y quedan restos de ese proceso inflamatorio y de esos cordones epiteliales, y se produce la recidiva de la lesión quística. A eso se llama quiste residual. No hay nada más que entonces restos de un quiste periapical. Y después van a ver estas otras variantes que se llaman quiste colateral inflamatorio, paradental, mandibular de la bifurcación, que ahora vamos a ver qué son, pero en realidad también son procesos de la misma naturaleza, procesos inflamatorios de la misma naturaleza que el periapical, pero que se sitúan en el ligamento periodontal lateralmente o en la zona de la furca y toman esta denominación, pero diríamos etiopatogénicamente tienen el mismo mecanismo de formación.
¿Está? Entonces, eso con respecto a los quistes odontogénicos inflamatorios. Y dentro de los no inflamatorios, el principal y el que se da con mayor frecuencia son el quiste dentígero, que ustedes van a encontrar en la bibliografía también como quiste folicular, que está asociado generalmente a piezas dentarias que a veces están retenidas. Ahora vamos a ver los quistes gingivales, los quistes periodontales laterales y una variante que se llama botrioide, los queratoquistes, que este es el otro grupo importante y que tiene muchas implicancias por la evolución que puede llegar a tener, ¿eh? Y otros que son mucho menos frecuentes, el quiste odontógeno glandular o cialo odontógeno. Cialo viene de saliva porque histológicamente se parece mucho al epitelio de las glándulas salivales, por eso le pusieron ese nombre. El quiste odontógeno calcificante o de Gorlin, que no es nada más que el tumor de Gorlin que vamos a ver en la clase que viene, que a veces hace degeneración quística y entonces en ese caso adopta la denominación de quiste odontógeno calcificante. Y el quiste odontógeno ortoqueratinizado, que en realidad es una de estas variantes de quistes queratinizados o queratoquistes, que ahora vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Para que no se compliquen, lo importante entonces, dentro de los quistes odontogénicos, que es lo particular, lo propio, diríamos así, en cuanto a patología odontológica y que ustedes deben estar familiarizados para poder reconocerlos y para poder diferenciarlo de otras lesiones quísticas que no lo son. Entonces acuérdense, inflamatorios y no inflamatorios. Recuerden siempre que dentro de los inflamatorios, los periapicales a partir de procesos, que es lo más frecuente que van a ver en consultorio, los quistes periapicales o radiculares, sus variantes, el residual y los otros para el lateral, el paradental y el de la bifurcación. Y dentro de los de los no inflamatorios, el más frecuente, acuérdense, que tiene también particularidades y que es fácilmente reconocible incluso, uno por la localización, otro por la imagen radiológica que generalmente es típica o muy característica, que es el quiste dentígero. Los demás son menos frecuentes y el que le sigue en frecuencia son los queratoquistes, que ahora vamos a ver en particular. Y les decía, dentro de los quistes no odontogénicos están los quistes que en general eh, eh, se los llama quistes fisurarios, que no son nada más que lesiones quísticas que derivan de atrapamiento del epitelio durante la embriogénesis. ¿Se acuerdan en embriología que les hablaron de los diferentes procesos que dan lugar a la formación del macizo craneofacial, a la zona de la cara, los procesos maxilares, mandibulares, medio, etcétera, las hendiduras y los procesos branquiales que se van fusionando hacia la línea media y que en ese trayecto de desarrollo, en ese periodo de desarrollo, en el camino pueden ir quedando restos epiteliales atrapados en el mesénquima primitivo que el día de mañana puede dar lugar a estos quistes que son de origen no odontogénico, sino nada más que atrapamiento de epitelio del ectodermo en el mesénquima primitivo, y que van a ir tomando distintas denominaciones de acuerdo a qué estructura embrionaria en la formación del macizo facial es la que participa o la que está comprometida. Y así tenemos el quiste nasopalatino, en la línea media, en el paladar anterior, el nasolabial, que se cree que es un vestigio o la porción terminal del conducto lagrimal, los quistes dermoides, que son los que quedan incluidos en el mesodermo en distintos sitios,
el del conducto tirogloso, que se da en la porción posterior de la lengua y que forma, ¿se acuerdan?, la bolsa de Rathke, en la línea media del cuello, los quistes branquiales en la región laterocervical, que van a ir quedando en las distintas alturas de las hendiduras branquiales. Entonces, eso nada más que para que ustedes les resulte fácil recordar y recuerden las etapas de embriogénesis de la formación del macizo facial y de los diferentes procesos y hendiduras branquiales, etcétera, que dan lugar a la formación definitiva de la región de la cara, y no es nada más que eso, van tomando los nombres de acuerdo a las estructuras que le dieron origen. Y con respecto a los de origen odontogénico, debemos recordar entonces de que estos se van a originar de este epitelio de revestimiento ectodérmico del estomodeo, que se acuerdan, a partir de la 4ª semana comienza a invaginarse hacia el ectomesénquima y formar lo que es la lámina dental. Esta lámina dental después va formando brotes epiteliales hacia la región vestibular y a lo que va a ser después la zona de los maxilares, para dar lugar al órgano o a lo que va a ser el futuro germen, los futuros gérmenes dentarios, y a las diferentes estructuras y etapas en la dentinogénesis que ustedes lo vieron en embriología. Pero básicamente tengan en cuenta que los quistes, y esa es la manera más sencilla de entender su desarrollo y su patogenia, se pueden originar de 3 elementos de esta etapa de la dentinogénesis: de restos de esta lámina dental, de restos del epitelio reducido del esmalte, o de restos de malas heces, que justamente van quedando en esta etapa, sobre todo del periodo de campana en la dentinogénesis. Entonces, esta clasificación que ustedes van a encontrar en el libro de texto que nosotros les aconsejamos consultar sobre este tema, fíjense que agrupa, nos parece una clasificación bastante sencilla porque nos permite hacer ese recuerdo embriológico de dónde están derivando estos quistes. Hace esta clasificación histogenética de los quistes odontogénicos en los derivados de los restos epiteliales de mala heces, que se acuerdan, lo habíamos visto, son restos epiteliales que son numerosos en el ligamento periodontal, sobre todo en la región vecina al orificio o al periápice de las piezas dentarias, y que es el que da origen a los quistes periapicales que mencionábamos hoy, y sus variantes, y al quiste residual, a los derivados del epitelio reducido del esmalte, y ahí tenemos al quiste dentígero y a sus variantes, el paradental lateral y los quistes de erupción, que la diferencia ¿cuál es? Es nada más que el quiste dentígero es por derivados del epitelio reducido del esmalte que queda incluido dentro del hueso maxilar. Cuando esos restos de epitelio reducido del esmalte quedan en otra posición fuera de eso, en la región, en los tejidos blandos, fuera del hueso maxilar, estamos en presencia de los quistes paradentales o de los quistes de erupción, nada más que eso. O sea, son variantes del mismo proceso, diríamos, de formación del quiste dentígero. Y después los derivados de la lámina dental, que justamente son quistes que derivan de esa migración que va haciendo desde la superficie hacia la profundidad de ese ectomesénquima de esos restos epiteliales. Entonces tenemos los queratoquistes, el queratoquiste odontógeno y el quiste odontógeno ortoqueratinizado, que ahora vamos a ver cuál es la diferencia, los quistes periodontales laterales, los quistes gingivales del adulto, que es el que se encuentra justamente en los tejidos blandos,
cuando esos restos epiteliales de la lámina dental quedan atrapados en los tejidos blandos, lo mismo que el quiste gingival del recién nacido, y que se resuelven solo, generalmente se resuelven solo, y el quiste odontógeno glandular, que ahora vamos a ver de qué se trata. Hago una pausa acá. Preguntas o algo que les no hayan entendido o que quieran que vuelva a explicar. ¿Alguna pregunta o algo que no hayan entendido hasta el momento? ¿Queda claro entonces de dónde están derivando cada uno de estos quistes? Porque eso nos va a dar la explicación de la posible evolución que tengan y comportamiento, y de por qué de las características en cuanto a su ubicación y a su histopatología, que nos permite reconocerlo. ¿Están ahí o se durmieron todos o se fueron todos? Sí, profe, estamos. Bueno, ¿no tienen ninguna pregunta? No, profe. Bueno, como verán, cuando uno escucha esto, se quiere tirar los pelos y dice, son un montón de nombres que yo tengo que aprenderme. Por eso, si ustedes hacen este recuerdo, por eso nos gusta a nosotros esta clasificación simplificada que tiene el SAP con respecto a de qué resto epitelial se están originando estos quistes, es fácil de recordar. Si ustedes recuerdan un poquito esa etapa de la dentinogénesis, y recuerdan por lo menos que a partir o de los restos de la lámina dental, o de los restos de Malacés, o de los restos de Serres, y del epitelio reducido del esmalte, se pueden originar estos quistes, ya con eso vamos a darnos por satisfecho, diríamos así, y les va a resultar fácil el día de mañana no complicarse en tratar de ver de qué entidad estamos hablando, porque justamente el tratamiento y la conducta va a ser diferente en cada uno de ellos. Este esquema que está también en el SAP es muy lindo porque fíjense que hace justamente uno mirando la radiografía y viendo la localización de estas diferentes estructuras quísticas y la relación que tienen con respecto a las piezas dentarias, ya nos ayuda muchísimo a achicar las posibilidades diagnósticas de saber de qué quiste estamos hablando. Fíjense, el quiste entonces apical o periapical, que decíamos es el más frecuente, generalmente asociado a una pieza dentaria no vital, el residual que queda de la extracción de esto y en las que quedó restos de ese granuloma epitelizado que no se ureteó completamente, el quiste dentígero que tiene esta ubicación particular, porque decíamos está originado del epitelio reducido del esmalte y por lo tanto está en relación directa con la porción coronaria de las piezas dentarias y que tiene la particularidad de estar insertado justo en la porción cervical de la pieza dentaria. Cuando uno ve radiológicamente esto, lo primero que se le tiene que venir a la cabeza a ustedes es que esto se puede tratar de un quiste dentígero. Después vamos a ver que puede haber otras entidades que pueden simular esto, de los cuales hay que hacer diagnóstico diferencial, pero por lo menos yo tengo que tener claro que lo primero que tengo que descartar o lo primero que tengo que pensar es que se trata de un quiste dentígero. Los quistes paradentales, fíjense la ubicación lateral con respecto a las piezas dentarias, los quistes gingivales, o quistes de erupción, y estos quistes que están bien en el seno del cuerpo, del maxilar, generalmente que suelen localizarse en el cuerpo y en la rama ascendente
del maxilar, que generalmente suelen ser los queratoquistes que hoy les mencioné, y que ahora vamos a ver qué particularidades tiene. Pero por eso a mí me gusta este esquemita, porque justamente hace hincapié en la ubicación y relación que tienen estos quistes en el hueso o en los tejidos blandos y con respecto a las piezas dentarias. Bueno, y acá ven ustedes, miren la diferencia en cuanto a la frecuencia de presentación de los distintos tipos de quistes. Como les decía, los quistes periapicales o radiculares llevan la delantera, son los más frecuentes, 45%, junto con el residual, un 7%. El dentígero es el que le sigue en frecuencia, junto con los queratoquistes. Y fíjense que acá, con la misma frecuencia, también hay un quiste que es un quiste de origen no odontogénico, que es el quiste del conducto nasopalatino del conducto incisivo, que también tiene un 10% de frecuencia. Y después se van muy lejos las demás variantes de quiste. Bueno, vamos a ver el quiste radicular, que en realidad ya lo hemos visto cuando vimos procesos periapicales, así que es nada más que un repasito, es el más frecuente, afecta sobre todo entre la tercera y sexta década, es más frecuente en hombres, en la región anterior de los maxilares y posterior de la mandíbula, siempre relacionado a un diente no vital. Generalmente son asintomáticos por este tema de estar asociado a un diente no vital, pero en algunas circunstancias, cuando se produce una reagudización de ese proceso inflamatorio, podemos tener sintomatología inflamatoria, podemos tener la formación de incluso de abscesos o de trayectos fistulosos a partir de esa cavidad quística que sufre una reagudización de ese proceso inflamatorio. Pero en general, al tratarse justamente de un proceso de larga data y crónico, la sintomatología suele ser a veces poco llamativa. En la radiología tiene una imagen se presentan como imágenes radiolúcidas, que generalmente muestran, por esa cronicidad que estamos hablando, una corticalización que la delimita, porque tiene cierto tiempo de evolución, y acuérdense que estamos hablando de un quiste que se desarrolla o a partir de un proceso inflamatorio, y que todos los mediadores que habíamos hablado en inflamación y todos los factores que habíamos hablado también en cicatrización están circulando ahí, están actuando localmente ahí, y son justamente los responsables de esa proliferación epitelial, pero así como inducen proliferación epitelial para formar el quiste, también inducen formación de hueso, formación y reabsorción del hueso que está vecino a este proceso. Y decíamos, hoy hay variantes de este quiste radicular o periapical, que son el paradental, que se suelen originar de esos conductos radiculares accesorios que suelen poder estar presentes en las raíces dentarias, y no en el ápice, sino los conductos que son laterales, y que pueden dar inicio a un proceso inflamatorio en el ligamento periodontal, situados no en el ápice, sino lateralmente, y pueden originar o tener la misma evolución que el quiste radicular habitual. Y lo mismo ocurre con los mandibulares de la bifurcación o de la furca, que se suele dar sobre todo en adolescentes, y que tienen justamente esa ubicación, pero el mecanismo patogénico es el mismo, y la histología es la misma. Entonces lo que va a determinar que yo lo denomine o no así es justamente la localización anatómica con respecto a la pieza dentaria, y la naturaleza inflamatoria que yo voy a ver después en el estudio histológico. Por eso, perdón, hay que ver cuando uno hacemos el diagnóstico radiográfico, ver si hay una radiolucidez a nivel lateral o a nivel de la furcación, porque muchas veces uno estirpa la pulpa y resulta ser que es una lesión de furcación, o caso contrario, hace un raspaje alisado radicular y resulta ser que viene del conducto que está furcal, o sea, los conductos accesorios.
Accesorios, exactamente. Y uno no se puede explicar por qué un fracaso de lo que está diciendo la doctora, del curetaje, porque el proceso quedó puesto en el paciente y persiste. ¿Eh? Así que eso es importante y fíjense la utilidad justamente que en este caso, en estas situaciones tiene la interpretación de las radiografías, ¿eh? De las imágenes radiográficas. Hoy con la tomografía y el CONVIN se puede ver todo esto Exactamente. perfectamente. Exactamente. Bueno, entonces, el quiste radicular se origina entonces, acuérdense, de los restos de Malassez. Hay una pulpa dental no vital, suele tener un tamaño de 0,5 y alcanzar 1,5 y hemos visto mucho más grande también, dependiendo de la pieza dentaria que esté involucrada, ¿eh? Pero hemos visto de más centímetros también. Puede haber reabsorción radicular, son asintomáticos generalmente y a veces un hallazgo radiográfico. Y en la histología, ustedes les puse la imagen para que recordemos lo que habíamos visto en procesos periapicales. El quiste radicular y sus variantes se origina de este proceso, de un granuloma apical. Esto, acuérdense, era la imagen que les mostramos cuando hablamos de procesos y variantes de procesos periapicales. Este es el ápice de la pieza dentaria, este es el proceso apical que presenta por estímulo de los mediadores inflamatorios cambios proliferativos en esos restos epiteliales de Malassez que da lugar a la formación de estos cordones epiteliales que se anastomosan entre sí y que rodean islotes de tejido de granulación. Con el tiempo, estos cordones epiteliales siguen proliferando, después por cambios degenerativos de ese epitelio y cambios de la presión osmótica entre las células epiteliales se va acumulando líquido y va a dar lugar a la formación del quiste. Pero entonces, esta situación y esta circunstancia, decíamos, es condiciona la aparición del quiste radicular. Siempre tiene que haber esta condición previa para que se forme un quiste radicular. Ahí ven, esto se suele ver incluso cuando uno recibe a veces el resto radicular o la pieza dentaria que se extrajo con el proceso en la zona del periápice. Estas son las imágenes radiográficas que, como les decía, suelen tener esta característica corticalización, porque estamos hablando de un proceso que lleva cierto tiempo de evolución y que da lugar a que el hueso no solamente se reabsorba, sino también haya neoformación ósea tratando de reparar y de circunscribir esta lesión. Así es como se ve la imagen radiográfica de un quiste residual. Fíjense acá, yo no quiero meterme mucho en esto porque no lo manejo, pero fíjense que se ve el refuerzo, la corticalización del hueso, y esta es la imagen histológica de cómo resulta de la acumulación de detritus celulares, de células que van muriendo porque llega un momento que el aporte circulatorio y el mismo proceso inflamatorio va provocando que las células mueran en el proceso y se vaya formando esta cavidad revestida por un epitelio que va a ser un epitelio plano estratificado, que puede llegar inclusive a queratinizar, y estas mismas células que van siendo destruidas y comprometidas en el proceso, el resultado de la degradación de las membranas celulares va a dar lugar también a la formación de cristales de colesterol, que es muy característico y propio de todos los quistes de origen odontogénico. Que eso también a veces suele ser un elemento indirecto que a veces cuando por inflamación
o por ulceración de este epitelio no podemos reconocer el revestimiento epitelial original, la presencia de esos cristales de colesterol ayuda, diríamos así, a pensar a que esa estructura o esa lesión quística tuvo un origen en un epitelio odontogénico, aunque no lo estemos viendo. Como verán, rodeando por fuera de ese revestimiento epitelial tenemos todo ese tejido inflamatorio, el tejido de granulación que formaba parte del granuloma apical. A medida que transcurra el tiempo, de que el proceso tenga más tiempo de evolución, muchas veces podemos ver esta imagen en que los cambios inflamatorios no son tan notorios, el epitelio no tiene tantos cambios hiperplásicos, no está tan engrosado como este que les mostré en la primera imagen, donde el infiltrado inflamatorio es mucho más importante, donde el epitelio puede estar ulcerado. ¿Y de qué va a depender esto? Y del estímulo que le esté llegando. Muchas veces, como les decía, hay reagudización del proceso inflamatorio, y eso ulcera el epitelio, reactiva el proceso. Esto incluso puede transformarse en un absceso y ulcerar todo, o sea, perderse todo el revestimiento epitelial e incluso fistulizar. Todos esos cambios pueden estar. Por eso todos esos datos que ustedes van a recoger al hacer la inspección del paciente, al ver las características radiográficas, al ver el estado de la pieza dentaria, de la mucosa vestibular, donde generalmente a veces estos procesos suelen abrirse paso a través de un trayecto de fístula, todos esos datos son importantes para a veces definir el diagnóstico. Bueno, otra característica que suelen tener los quistes y que solemos ver tanto en estos, en realidad en todos los quistes de origen odontogénico, es la presencia de los llamados cuerpos de Ruston, que son restos o material similar a la cutícula del esmalte y que se presentan como estas masas amorfas, parcialmente a veces calcificadas, pero que son propias y características de cualquier lesión quística que tenga origen odontogénico. No lo vemos en otro tipo de quistes y que también ayuda a veces a hacer el diagnóstico. Muchas veces acá está cómo se ve, les decía, los cristales de colesterol. Como son lípidos, se pierde durante el procesamiento porque se pierden en los solventes que nosotros usamos para procesar el material histológico, pero quedan los espacios en los que estaban esos cristales, como estos espacios o agujas, donde estaban los cristales de colesterol, y todas estas células gordas acá vacuoladas, de citoplasma vacuolado, son histiocitos espumosos que forman parte, o macrófagos que forman parte de ese contenido del quiste y que están tratando de eliminar y de remover todo lo que sea detritus celulares, restos celulares en la cavidad del quiste. Es así como se ve. Bueno, el quiste residual, que decíamos, se forma por evolución de restos epiteliales de un granuloma que ha quedado en el fondo del alvéolo post-extracción y que se lo ve como una zona radiolúcida que ocupa el lugar del alvéolo y que histológicamente no difiere de un quiste radicular. Es decir, que para que yo le ponga el nombre de quiste residual, tengo que tener el dato, tengo que tener el dato de que en la imagen radiográfica esto se está viendo en un alvéolo post-extracción. O si no, yo lo voy a informar como un quiste periapical, si no tengo ese dato. ¿Está? Y eso no significa que el que informó está loco, sino que no está teniendo el dato radiográfico con respecto a la localización de esta lesión. ¿Está? Histológicamente no difiere en nada al quiste periapical. El otro quiste
que tenemos que tener siempre presente por su frecuencia y por las implicancias que puede tener tanto en la dentición como en su posible evolución, son los quistes dentígeros o foliculares. El nombre de dentígero viene porque contiene dientes, porque ¿se acuerdan? Era el quiste que se origina de resto del epitelio reducido del esmalte por acumulación de líquido entre el esmalte de la corona dentaria y el epitelio interno, diríamos, del retículo del esmalte, del folículo del esmalte. Entonces, esta acumulación de líquido va formando esta cavidad que suele, mejor dicho, no suele, siempre tiene una inserción en la porción cervical de la pieza dentaria e incluye la corona. Van a encontrar en la bibliografía que algunos incluso los clasifican en si incluye toda la corona, si incluye parte de la corona, etc. Pero es nada más que detalles que no tienen, diríamos, implicancia en cuanto al pronóstico ni al tratamiento y el reconocimiento de esta lesión. Lo que sí a veces hay que tener en cuenta es que hay que diferenciarlo de los folículos hiperplásicos y se ha tomado como parámetro que aquellas estructuras quísticas que superen los 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros de diámetro, sean ya considerados como un quiste dentígero y en medidas inferiores deba considerarse en el diagnóstico que se pueda tratar de un folículo hiperplásico y que después, una vez que el diente erupcione, se solucione el problema. O sea, que ahí quizá hay que tomar una conducta expectante, de control, a ver cómo evoluciona esa imagen para decidir qué hacer y qué tratamiento hacer. Les decía que este tipo de quistes se localiza generalmente en dientes que a veces suelen ser más frecuentes de estar retenidos, es decir, en terceros molares, en caninos superiores o en premolares inferiores. Y la conducta a veces definitoria o que define a veces el diagnóstico es justamente el tratar o no de conservar la pieza dentaria. A veces en los terceros molares generalmente se hace la extirpación del quiste con la extracción de ese tercer molar, porque muy frecuentemente no suele haber espacio o bueno, existirán otros criterios que yo no me quiero meter porque no soy experta en este tema, pero la conducta que se suele preferir hacer en el caso de quistes que estén comprometiendo los terceros molares es extraer el quiste con la pieza dentaria. Sin embargo, cuando está comprometiendo a veces canino o premolares, la cosa suele ser diferente y todo va a estar condicionado a el tamaño que tenga el quiste, a si es posible o no lograr la posterior erupción de esa pieza dentaria retenida una vez eliminado la lesión quística, y entonces van a encontrar ustedes en la literatura que muchas veces en vez de la extirpación o enucleación del quiste, en estos casos o en estas circunstancias, lo que primero se hace o se prueba es hacer la marsupialización del quiste, es decir, abrir el quiste para disminuir la presión y favorecer la erupción de la pieza dentaria que está retenida ahí. Pero por supuesto, eso también hay protocolos, hay distintas escuelas, va a haber condiciones particulares del paciente que van a condicionar que se decida o no una conducta u otra, pero tengan en cuenta esto. Lo importante acá en los quistes dentígeros es entonces, para reconocerlo, tener presente que es el segundo después de los radiculares en cuanto a su frecuencia de presentación, que nos prenda la lámpara de alerta porque están asociados a dientes en desarrollo, también puede estar asociado a dientes supernumerarios, por ejemplo, o sin erupcionar,
decíamos terceros molares inferiores, caninos superiores o premolares inferiores. Esa característica que tienen para reconocerlo y que sirve para reconocerlo ya radiográficamente, de estar insertado en la porción cervical, incluir la corona dentro de la cavidad del quiste, que es muy particular y característica, suele afectar a la segunda y tercera década. Fíjense, suelen ser asintomáticos y suele ser un hallazgo a veces radiográfico cuando se está controlando la erupción dentaria o se está por hacer un tratamiento ortodóntico, por ejemplo, y se encuentran con este quiste. Y la variante que puede tener este quiste es el paradental, que no es nada más que lo mismo, pero de localización lateral. Acá tienen imágenes que son fotografía de texto, por eso no son muy lindas, de quistes dentígeros. Miren el tamaño de esto, este en relación a un tercer molar y este en relación a un canino. Y otra cosa importante a tener en cuenta, que si bien este quiste dentígero es considerado un quiste del desarrollo, muchas veces se originan por estímulo inflamatorio también. Y eso ha dado lugar a que a veces se los quiera denominar como quistes dentígeros inflamatorios, o separar a este tipo de quistes en que la formación no fue una alteración en el desarrollo, sino un estímulo inflamatorio de algún proceso vecino, separarlo de este grupo. Pero en realidad esos quistes dentígeros que se originan por un estímulo inflamatorio se suelen dar en los folículos de dientes permanentes a partir de un proceso inflamatorio de un diente deciduo que está arriba. Entonces, por vecindad, el mismo proceso inflamatorio induce a cambios quísticos en ese folículo dentario del diente permanente que está por debajo, induce a la formación de un quiste dentígero, incluso a cambios inflamatorios que a veces cuesta distinguir de un quiste radicular. Si ustedes otra vez no mandan completo el dato de cómo es la imagen radiológica, de que hay un proceso infeccioso o hay un tratamiento endodóntico en el diente temporario que está por encima, en la vecindad de esa estructura quística que ustedes han muestreado, los cambios desde el punto de vista histológico son indistinguibles, porque vemos los mismos cambios inflamatorios desde el punto de vista histológico que un quiste radicular. Entonces tengan en cuenta eso, la importancia de que ustedes remitan los datos en el protocolo de la localización en relación a qué pieza dentaria, cómo es la imagen radiográfica, remitan las imágenes radiográficas con la muestra, para el que después tenga que hacer la interpretación de la histología, tenga esas imágenes radiográficas a mano para poder llegar a un diagnóstico definitivo. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? ¿O ya se me perdieron? Sí, profe, estamos bien. Bueno. Estos son imágenes macroscópicas de quistes dentígeros que hemos recibido en el servicio, para que ustedes vean que no es cuento lo que realmente se ve cuando podemos recibir, que suele ser generalmente cuando recibimos extracciones de terceros molares, la extirpación del quiste con la pieza dentaria, vemos esta característica y particular inserción de parte de la pared quística en la porción cervical de la pieza dentaria, lo mismo acá en este canino, y eso es ya, diríamos, patognomónico, ya nos facilita mucho el camino, por más que veamos cambios secundarios después en el epitelio de este quiste, pero esto es prácticamente definitorio para decir, sí, seguramente esto es un quiste dentígero. Esta es una imagen ilustrativa que está en el texto que ustedes tienen, que también está muy linda para ilustrar eso.
donde se inserta la pared del quiste, y miren donde, en el caso del paradental, tiene también esta inserción en la porción cervical, pero en vez de incluir parte de la corona, el quiste está ubicado lateralmente a la pieza dentaria. ¿Mm? Bueno, esto es lo mismo. ¿Y qué característica tiene en cuanto a la histología? Fíjense, y si recuerdan la imagen del quiste radicular que vimos hoy, este quiste es totalmente distinto cuando no está inflamado. Cuando no está inflamado. Tiene un revestimiento mucho más finito, una interfase, ¿sí? Fíjense que la interfase entre el epitelio y el conectivo es totalmente plana, no hay crestas epiteliales, no hay prácticamente actividad inflamatoria, y si uno mira a mayor aumento son pocas hileras de células, de 2, 3 hileras de células, no hay queratinización, no hay atipía, son células cúbicas, en pocas hileritas, y el quiste dentígero presenta la particularidad de que a veces hace metaplasia. Y acá vamos a retomar otra vez el concepto que habíamos visto en lesión celular. A ver si alguien recuerda qué era la metaplasia. ¿Se acuerdan qué era la metaplasia? Sustitución de un tejido maduro por otro de distinta apariencia. Por otro. Bueno, el quiste dentígero presenta la particularidad de que a veces hace esa metaplasia a células mucosas, como ustedes están viendo acá, y esto es frecuente de ver, o a veces queratiniza. Y eso nos hace confundir con otras estructuras quísticas de otro origen, o incluso con los queratoquistes. De ahí otra vez la importancia de que yo tenga los datos clínicos y la imagen radiográfica para hacer justamente el diagnóstico diferencial. Uno es eso, que me permite a mí reconocer el dentígero. Y otro es que justamente la presencia de esta metaplasia hace que este quiste tenga un comportamiento biológico diferente a un quiste odontogénico de otra naturaleza. Este epitelio, al tener esa capacidad de hacer metaplasia a otros tipos de epitelio, como este que le estoy mostrando mucoso, o a queratinizar, puede dar lugar a la formación de tumores. Y de ahí la importancia de que cuando ustedes estén frente a un quiste dentígero o a la sospecha de un quiste dentígero, siempre deban remitir la totalidad, en lo posible la totalidad del quiste, para que se analice toda la pared quística justamente en búsqueda de estos cambios o de otros cambios que vamos a ver puede sufrir en la pared de este quiste y dar lugar a lesiones que son mucho más graves en la pared del quiste. Entonces, pues, un concepto que les debe quedar y deben recordar. Si ustedes están sospechando un quiste dentígero, siempre, uno, hay que mandar siempre a analizar todo material que yo saque de sospecha de una lesión quística. Mandar todo el material, no un pedacito nomás. Bueno, hay veces que si se decide marsupializar o drenar y no nuclear la totalidad del quiste, no mandarán todo, pero manden a hacer el análisis histopatológico por lo menos de la porción de esa pared. Y también exigir a quien va a hacer el análisis de que se hagan cortes seriados y que se analice toda la totalidad del material que se envió. Porque muchas veces, y a veces cuando los quistes son de dimensiones importantes, lo que se hace es un muestreo, se seleccionan diferentes sectores de esa pared quística y no se incluye todo porque es interminable la cantidad de preparados histológicos que se deberían hacer. Pero si uno está ante la sospecha de un quiste dentígero, el análisis debe ser completo y seriado, justamente en búsqueda de estos cambios. Porque, ¿qué pasa? Fíjense,
acá tengo estos mismos cambios mucosos. A veces acá están los cuerpos de Ruston también, que pueden estar presentes en estos quistes dentígeros que hoy mencionábamos. A veces por estímulo inflamatorio yo puedo tener que el epitelio del quiste sufre cambios hiperplásicos, y se parece a un quiste radicular. Acá también están los cuerpos de Ruston, acá lo ven mejor, pero esos cambios o metaplasia en el epitelio del quiste puede dar lugar, les decía, a tumores. ¿A qué tumores? A ameloblastoma, y en este caso suele formar un ameloblastoma que se llama el ameloblastoma uniquístico, porque sigue conservando esa forma uniquística la lesión. Después cuando veamos tumores vamos a volver a rever esto, pero por lo menos acuérdense de que este quiste dentígero puede dar lugar, por esa característica o ese potencial que tiene ese epitelio, a dar lugar a ameloblastomas, a carcinomas mucoepidermoides. Muco porque tiene, ¿se acuerdan? Esas células mucosas, al cual pueden metaplasiar, o si queratinizan pueden dar lugar a carcinomas epidermoides, como el que ya hemos visto, que afecta a la mucosa oral, en este caso carcinomas epidermoides que comprometen el hueso, y que va a plantear otra vez un montón de diagnósticos diferenciales, porque yo voy a tener que tratar de que no se trate de un carcinoma que está comprometiendo el hueso y que está dando una imagen similar, o que se trate de un carcinoma epidermoide originado de la transformación de un quiste dentígero. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Entonces, para eso existen criterios histológicos que yo les voy a mencionar. Esto no es necesario que ustedes lo sepan a rajatabla, porque es más, son detalles desde el punto de vista histológico que permiten reconocer esa transformación de un quiste dentígero en otra cosa, y que se llaman, y que lo ha sido descrito por estos autores, Viken y Gorlin, que son, cuando yo veo en el epitelio del quiste dentígero hipercromasia nuclear, es decir, que los núcleos están más grandes y más oscuros. Cuando hay una polarización alejada de la membrana basal, que a mí me hace recordar al epitelio ameloblástico, también me tiene que llamar la atención. Cuando yo veo vacuolas entre el núcleo y la membrana basal, o aumento del espacio entre las células, y hialinización del tejido conectivo, todos esos son signos de alarma para sospechar de que ese quiste dentígero está sufriendo algún tipo de transformación. Y ahora les voy a mostrar imágenes de casos que hemos visto nosotros, donde fíjense, ustedes tienen el epitelio original de un quiste dentígero, y gracias a que se muestreó toda la pared del quiste, yo tengo sectores que quizá a mí me puedan parecer hiperplásicos, pero si yo miro con mayor detalle, voy a ver que hay ciertos espacios entre las células, hay más estratos, hay más capas de epitelio, hay esa polarización. Fíjense si acá no se parece esto ya al epitelio, ahora lo vamos a ver mayor aumento, al epitelio ameloblástico. Susana, ¿vos podés marcar? ¿Podés marcar? Sí. Acá fíjense cómo se ve perfectamente que es la amplificación de esta imagen, la polarización inversa que se habla de los núcleos. En vez de estar apoyados en la membrana basal, están en el sentido opuesto, como se ve en el epitelio ameloblástico. Y fíjense que a medida que yo me voy a este costado, incluso ya empieza a haber esa separación de las células y forma la imagen del retículo estrellado del esmalte. Eso es lo que se llama, a ver si puedo volver atrás, parece que no hay otra imagen. Eso es lo que a mí me indica que hay, que está habiendo transformación ameloblastomatosa en un quiste dentígero. Si fuera queratinización, yo voy a ver queratina acá en la superficie,
o células mucosas, ¿sí? Puede haber una transformación a un carcinoma mucoepidermoide. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Se escucha mucho ruido en el fondo? ¿Sí? Están poniendo los micrófonos. Sí. Le dije que va. Bueno, para eso nosotros nos valemos a veces de marcadores que no son más que esos, poner en evidencia esos distintos mediadores y factores de crecimiento que hemos visto cuando vimos inflamación, cuando vimos cicatrización, cuando vimos neoplasia, que decíamos son los mismos elementos que participan en el proceso, que son los que regulan la proliferación de células y la diferenciación de las células, que también están implicados en estos procesos. Y bueno, a veces nos valemos también de poner en evidencia esa mayor actividad proliferativa con estos marcadores para justamente poder evidenciar en que está habiendo algún tipo de cambio en el epitelio del quiste dentígero que pueda derivar o terminar en una lesión más grave o en una neoplasia, como les mencioné, en esas 3 neoplasias que suelen ser las que se suelen presentar. Entonces, resumiendo, ¿qué es importante que recuerden? Las características, entonces, en cuanto a la ubicación y relación con las piezas dentarias del quiste dentígero, sus características radiológicas, a qué piezas dentarias generalmente están vinculadas, y recordar este comportamiento que tiene este quiste odontogénico en particular, el quiste dentígero, que tiene esta potencialidad de poder metaplasiar parte de su epitelio y dar origen a neoplasia. Entonces, ojo con esto, ¿eh? Hay que vigilarlo, hay que muestrear, y hay que ver qué cambios tiene para evitar justamente o llegar de manera temprana a predecir estos cambios. Esto es nada más que la imagen horrible de un quiste dentígero que se transformó en un epidermoide, en un mucoepidermoide. Esta imagen se suele ver en las glándulas salivales, pero bueno, histológicamente es igual. Bueno, después teníamos, no sé por qué esto me está molestando acá. No sé por qué esto está molestando acá. Bueno. Después tenemos los quistes de erupción, que no son nada más que variantes de este quiste que les decía que comprometen los tejidos blandos. En vez de quedar incluidos esos restos en los huesos maxilares, comprometen nada más que el tejido blando. Y resulta de la acumulación de líquido en el espacio folicular de un diente que va a erupcionar. Generalmente esto se resuelve solo. Se suele resolver solo una vez que el epitelio se rompe, se evacúa el contenido del quiste y se resuelve la lesión. Y fíjense que se suele ver así como una imagen azulada, traslúcida, en la encía. Muy bien, entonces vimos los quistes periapicales, sus variantes, los quistes dentígeros, sus variantes, y después nos queda este grupo de los derivados de los restos de la lámina dental. De acá, lo más importante y que tenemos que tener presente es los queratoquistes, que es el otro dolor de cabeza en cuanto a las lesiones quísticas odontogénicas. Son 3 los más frecuentes y los más importantes que tenemos que acordarnos siempre. Los quistes radiculares, que lo vemos casi siempre, los dentígeros y los queratoquistes. Estas 3, los demás son menos frecuentes de ver y bueno, tendrán sus particularidades. Esta es una imagen nada más que para recordarles histológicamente cómo se ven
los restos de lámina dental, y esto lo solemos ver en las biopsias de encía. Es frecuente de ver restos de este epitelio, así como cordones o niditos que no tienen ninguna implicancia. A veces cuando se sacan muestras de tejidos blandos en la zona pericoronaria, es frecuente de observar estos restos, y es justamente a partir de estos restos que, no sé cómo sacar esto acá, se originan estos quistes. Bueno, y acá suele surgir otra vez problema en cuanto a diferenciarlos por la terminología, porque los han clasificado, los han incluido, los han sacado dentro de los quistes por la diferente evolución que pueden tener. Pero yo quiero que por lo menos ustedes recuerden que hay dos tipos de queratoquistes, dos quistes odontogénicos que queratinizan. Uno que es el queratoquiste odontógeno, que en algunos textos más viejos lo van a encontrar con el nombre de primordial, pero acuérdense que es como actualmente lo están llamando, queratoquiste odontógeno, y que es un queratoquiste que en la clasificación anterior la OMS lo había sacado de los quistes y lo incluyó dentro de tumores porque vieron que tiene alteraciones genéticas particulares, que se comporta a veces como una neoplasia, y que es una neoplasia quística, y que a veces está asociado a otras neoplasias o síndromes, que es este que está acá descrito, el síndrome de Gorlin-Goss, que suele ser queratoquistes múltiple, y que entonces ellos por un tiempo lo habían incluido dentro de los tumores, y que ahora volvió a incluirse dentro de los quistes porque en realidad es un quiste. Y este es uno de los quistes que queratinizan, el queratoquiste odontogénico. Y la otra entidad es el quiste odontógeno queratinizante. Y ustedes me van a decir, es lo mismo. Bueno, van a ver que histológicamente no es lo mismo, y tampoco es lo mismo en su comportamiento biológico, diríamos así. Vamos a hablar primero del queratoquiste odontógeno, que en un tiempo les decía lo llamaron tumor quístico queratinizante, para resaltar ese comportamiento tumoral que tenía. Está relacionado, fíjense, se suele presentar en gente joven. La ubicación la mayoría de las veces es en el maxilar inferior y suele comprometer el cuerpo y la rama ascendente del maxilar. Suele tener a veces un tamaño importante. ¿Y por qué lo incluían dentro de los tumores? Porque a veces llega a destruir prácticamente todo el cuerpo y la rama ascendente del maxilar, y incluso se comporta como un tumor porque suele recidivar, porque van a ver que generalmente no es una única cavidad quística, sino que hace múltiples cavidades quísticas, larga brotes, y hace quistes hijos, que hace que esta lesión, una vez extirpada, recidive y recidive y recidive. Y en algunos casos suele estar asociado, suele tener tendencia familiar, suele estar asociado, mejor dicho, está asociado a una alteración genética de un gen que se llama PACHET, que es un gen, un gen supresor tumoral y que participa en la morfogénesis de la cara, y que va acompañado de otras alteraciones en el macizo craneofacial y de alteraciones esqueléticas y en piel. Y tiene una implicancia autosómica dominante, es decir, se transmite de manera dominante a la descendencia, y tenemos familias completas que padecen de esta patología. Con la ventaja que ahora, al conocer mejor esta entidad, nosotros ya, o mejor dicho, se hace el seguimiento de todos los descendientes de esa familia con el fin de detectar
detectar tempranamente y precozmente la presencia de estos queratoquistes, aunque no sean sintomáticos, no sean evidentes clínicamente, para justamente evitar a que lleguen a la instancia de ser quistes grandes y destructivos de los maxilares. Entonces se suele hacer el estudio genético y el seguimiento de toda la familia, no solamente para detectar tempranamente estos quistes en los maxilares, sino también para detectar tempranamente las otras alteraciones que suelen presentar estos síndromes, que son epiteliomas vasocelulares en la piel y anormalidades esqueléticas, espina bífida, alteraciones en los cuerpos vertebrales, calcificación de la hoz del cerebro, labio leporino, fisura palatina, un montón de otras alteraciones. Entonces, ¿cómo se ve? Fíjense, son quistes que tienen un revestimiento plano estratificado que queratiniza, pero queratiniza sin madurar, por eso los llaman también paraqueratinizados. ¿Se acuerdan que la paraqueratinización era la formación de queratina, pero que todavía conserva núcleos en la superficie? Esta característica del quiste, permite su identificación y también indica indirectamente el comportamiento que tienen una actividad proliferativa diferente y mayor a los otros quistes que pueden llegar a queratinizar, y por eso también, como está creciendo rápidamente, a veces en un espacio reducido y a veces rodeado de hueso, es como que se arruga, diríamos así, dentro de los espacios que va formando y tiene esa característica corrugada en la superficie. Les decía que muchas veces eh, ese epitelio suele formar quistes satélites o quistes hijos, porque ese mismo epitelio que tiene una alta actividad proliferativa forma cordones que invaden el tejido conectivo vecino y vuelven a formar otras estructuras quísticas satélites. Por eso este quiste es tan recidivante y por eso es que se lo considera de naturaleza tumoral, porque invade el tejido conectivo y por esa recidiva y por tener y estar identificado una mutación genética que les decía es dominante, y que es constante, que está siempre presente. Estos son imágenes del preparado que nosotros tenemos, que les solíamos mostrar en los trabajos prácticos de la cátedra, de un queratoquiste, para que vean justamente la apariencia. Esto es la cavidad del quiste con el material córneo, que eso también es propio, y ya cuando el cirujano procede a la apertura del quiste, la apariencia del contenido quístico que hoy yo les mencionaba, ustedes lo deben consignar con su protocolo, si es un líquido citrino, si es un líquido purulento, si es un líquido sanguinolento, si es un líquido pastoso, como ocurre en estas circunstancias, en que el contenido del quiste es queratina, entonces se parece al de un quiste sebáceo, al de un quiste dermoide, es un contenido blanquecino, pastoso, y eso ya induce a sospechar al mismo operador, al mismo cirujano, de que puede estar frente a un queratoquiste y por lo tanto aprenderle las señales de alarma de que cómo debe seguir su cirugía y de la importancia de curetear toda la pared de esa cavidad quística para evitar que queden estos restos epiteliales en la pared y que favorezca la aparición de recidivas. ¿Se dan cuenta que ese simple hecho de prestar atención a veces al contenido del quiste sirve a veces incluso a determinar una conducta terapéutica? Y acá ven otros sectores de ese mismo preparado para que vean lo destructivo, a pesar de que estamos hablando de una lesión benigna, lo destructivo que es localmente este quiste, que fíjense, esta es la luz, la cavidad del quiste con material queratóxico, el revestimiento, y esto que ustedes ven acá
es hueso, laminillas óseas reaccionales que están circunscribiendo el quiste, que está rota la pared del quiste y que esos cordones epiteliales se están metiendo en los espacios medulares, y esto es justamente lo que favorece la recidiva de estas lesiones. Y esto es lo que determina que en este quiste la conducta en el tratamiento no sea la simple enucleación del quiste, sino que van a tener que tomar el recaudo de resecar toda esa porción de maxilar con márgenes de tejido sano para evitar justamente la recidiva de esta lesión. ¿Están hasta acá? ¿Me están siguiendo o no? Hace largo esto. Bueno, esto es las imágenes de las otras lesiones que pueden haber en piel. Miren el aspecto multilocular que hoy les hablaba, que puede tener el queratoquiste, pero que hay que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones. Una ameloblastoma, vamos a ver que también tiene la misma apariencia radiográfica, u otros tumores odontogénicos se parecen. Así que hasta que yo no tenga el estudio histológico de esto, no voy a poder definir el diagnóstico. Y esto es lo que le mencioné hoy, las otras alteraciones que suelen ir asociadas cuando estamos frente a la forma sindrómica de los queratoquistes, el síndrome de Gorlin o del síndrome de carcinoma nevoide de células basales. Y el otro quiste queratinizado, que es más bonito y del que tenemos que diferenciar, es el ortoqueratinizado, que es que queratiniza con queratina madura, que generalmente es un quiste unilocular, tranquilo, es mucho menos frecuente que el queratoquiste, que no recidiva porque no suele dar esos quistes satélites, esos quistes hijos, no suele estar asociado a síndrome y que fíjense la histología es totalmente diferente. Tienen un revestimiento plano estratificado, que queratiniza, pero que forma queratina madura. Acá no hay paraqueratosis, queratiniza completamente. La apariencia del contenido quístico es indistinguible desde el punto de vista, a simple vista, también es un contenido pastoso, de aspecto sebáceo, pero desde el punto de vista histológico, fíjense que es mucho más tranquilo y tenemos que diferenciar. Entonces, acuérdense, tenemos el queratoquiste odontogénico, que es el primero que vimos, que puede estar asociado a esa forma sindrómica, y el quiste odontogénico ortoqueratinizado, que es la variante buena, diríamos así, de los quistes queratinizados del maxilar. Después les decía, teníamos el quiste odontogénico calcificante, que es la variante quística del tumor odontogénico calcificante. Lo vamos a volver a ver la clase que viene, así que yo no me voy a detener para no cansarles tanto. Con esto, sepan que existen los quistes periodontales laterales y los quistes gingivales del adulto, que son nada más que restos de ese epitelio de la lámina dental que va quedando atrapado, les decía, en el tejido blando, y que va formando y tomando distintos nombres de acuerdo en relación a qué estructura esté relacionada, si es lateral, el periodontal lateral, y este en particular que se llama poliquístico porque en vez de hacer un solo quiste, son varios de esos cordones epiteliales que hacen múltiples formaciones quísticas, entonces se llama quiste periodontal lateral poliquístico o botrioide, y que presenta a veces la particularidad de que hay estos engrosamientos en el epitelio, pero son detalles desde el punto de vista histológico que no les quiero complicar mucho la vida, me importa que por lo menos los recuerden y sepan de dónde derivan. Estos son los engrosamientos que suelen tener, pero tengan en cuenta que si ustedes están en presencia de estos quistes, biopsian y toman una porción de biopsia que justo caen en este sector, si ustedes no remiten otra vez los datos de edad de paciente en relación a qué pieza dentaria y las imágenes de esta lesión quística, el
ve la histología le va a informar, esto es un quiste dentígero, y no es, ¿eh? Es un quiste que está derivando de otro epitelio, ¿eh? Entonces, yo me voy a quedar contenta con que ustedes salgan ahora del teórico, se acuerden que tienen que tener presente esos 3 pilares en el diagnóstico de estas lesiones. La clínica, la radiología y después qué se encuentra en la histología. Pero qué se encuentra en la histología va a depender de que ustedes hayan mandado de manera completa los datos clínicos y les estudio por imágenes a quien tiene que ver. Ojo con eso, ¿eh? Esta es la imagen del poliquístico. Después miren ustedes en el PowerPoint con más detalle, ¿eh? Las variantes gingivales del adulto y el recién nacido. Miren más en detalle la descripción de estos quistes para no demorarme yo mucho. Ven que se ven la formación del quiste en esos restos epiteliales y en los tejidos blandos por debajo. En este caso, fíjense, de la encía, el epitelio de la encía, la formación del quiste. El quiste gingival del adulto. Estos se suelen resolver solo. Se rompen y se resuelven solo. Los quistes gingivales del recién nacido o nódulos de Bohm, todos se suelen resolver solo. Y a veces a este hay que tenerle cuidado cuando en la histología se ve otra vez cambios mucosos, y se llama quiste odontógeno glandular, que puede ser un quiste que también se presente con imágenes poliquísticas, y que por ser poliquístico, si no se lo extirpa completamente, puede recidivar. Ven que forma varias estructuras quísticas. ¿Estamos? Después están los no odontogénicos, que hoy ya hablamos, así que no me voy a detener. Tengan en cuenta que en el hueso también podemos tener otros quistes que en realidad son pseudoquistes porque no tienen revestimiento epitelial. Esperen que me voy a conectar, no sé por qué así sería. Entonces, creo que ya lo que debemos recordar lo he resaltado. Conclusiones para llevar a la casa. Los quistes de la cavidad bucal comprenden entonces entidades, fíjense, de histogénesis, frecuencia, comportamiento y tratamiento variable. Ojo y tengan en cuenta entonces esos 3 pilares que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico. La mayoría se localizan en los maxilares y en la mandíbula, en el sector óseo. Esos son los más frecuentes. La mayoría, acuérdense, son de origen inflamatorio. El quiste radicular es el que lleva la delantera en frecuencia. Y la mayoría son quistes verdaderos, es decir, la mayoría tienen un revestimiento epitelial que yo tendré que especificar de qué tipo de revestimiento o qué cambio presenta ese revestimiento. Y con eso termino. Espero no haber sido muy complicada. Acá tienen la bibliografía para que consulten. Les recomiendo, a mí me gusta el SAP para leer, que tiene esa clasificación histogenética que simplifica mucho para poder acordarse el nombre, porque uno relacionando de dónde se está originando se acuerda el nombre después del quiste, pero acá tienen el Regesi, también está muy bien. Este es un libro nuevo que tiene mucho sobre tratamiento, quizá les sirva más adelante porque ustedes van a volver a ver este tema en 5º año en cirugía, pero ya con una visión de tratamiento, y para eso van a tener que hacer un recuerdo de esto que vimos hoy, porque el tratamiento va a estar determinado justamente por los hallazgos en la radiología y en la histología. Eso va a determinar a que uno haga la enucleación, haga una resección en bloc, haga la marsupialización, controle, vea si erupciona o no erupciona el diente, vea qué cambios inflamatorios puede estar teniendo. Todo eso va a condicionar la conducta que ustedes van a tomar. Así que va a ser necesario que ustedes otra vez hagan el repasito
de esto que vimos hoy, cuando en quinto año les den tratamiento de lesiones tumorales y quísticas que supongo van a ver en quinto año. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta, pero del tema pasado. Quería saber si queda confirmado que va a ser el lunes el cuestionario de displasia. El tema, de la evaluación del seminario, me dicen ustedes. Sí, profe. Sí, miren, eso surgió, se consultó a un grupo de compañeros de ustedes que en qué horario preferían que se les tome el seminario. O sea que surgió de ustedes el día y el horario del seminario. Sí, Sí, profe, profe. porque rendimos. Claro, porque el Eso, viernes rendimos, tenemos parcial. claro, por eso, sí. Bueno, eso Va a nomás ser quería el saber. lunes seguramente. ¿Eh? Entonces quedó para el lunes, Bueno. profe. Sí, estén atentos a lo que esté puesto en el aula. ¿Eh? Ah, ya está ya dispuesto. ¿Cómo? En el aula ya aparece el lunes y el horario, el día y el Ay, horario. bueno, está entonces. ¿Alguna otra pregunta? Pausar, detener.